Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Rubia. Rubia. Vale. Arrancamos siempre en el mar. Yo alguna vez te he leído decir, o he leído que has dicho en algún lugar, que lo que más te gusta es el olor del mar. Sí, absolutamente. ¿A qué huele el mar? Huele a sal, huele a fresco, huele a limpio, huele a puro. El mar yo creo que es el ser más generoso que hay, que nos da y nos regala de todo. Oxígeno, limpieza, sal. La sal, tú sabes que ha sido una moneda de cambio. Exacto. Nos alimenta. Yo creo que ese para mí es como el punto más mágico del planeta Tierra. Cuando te visualizas en el mar, ¿te visualizas dentro, en la orilla, en un acantilado? ¿Dónde visualizas? Dentro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te gusta nadar? Me encanta. ¿No te da miedo? No. Bueno, cuando estoy en un barco y me tiro, ahí, pero no es miedo, es como una especie de miedo a la atracción que produce en mí. Me da la sensación de que me van a dar ganas de bucear y desaparecer. Es una especie de atracción fatal. ¿Desde cuándo tienes relación con el mar? Desde niña. Mi padre decía que yo era una sirenita que se había encontrado en la orilla de la playa. ¿Decía eso tu padre? Sí, desde niña. Yo nací en Madrid, pero mi familia es toda de Andalucía y siempre he tenido esa cercanía y teníamos casa en la playa, en Huelva, y era como la liberación, el momento de estar y ser salvaje, de desinhibirse, de estar todo el día descalza, no importaba dónde estaba, me pegaban un grito y yo aparecía por ahí libre. Sí. ¿Qué es para ti la Nochevieja? El día de mi cumpleaños. Pues mira, es por un lado amor-odio, porque cuando era niña se olvidaban de que era mi cumple, como se montaba semejante follón en casa y fiestones, pues había momentos que eran las 4 de la tarde y nadie se había acordado de que era mi cumple. Y además, bueno, ya como Reyes dentro de poco, pues ya te damos el regalo allí. Sí. Por eso te preguntaba. No hay demasiada gente que cumpla los años el 31 de diciembre, pero os toca ser los pequeños de clase siempre. Siempre. Sois los más pequeños de la clase y luego esa sensación de estar viviendo una fiesta que tienes que compartir. Claro, es un poco... ¿Y ahora? Ahora Con el paso del tiempo. Yo ahora mismo, la noche de Nochevieja no hago fiesta generalmente, o a lo mejor sí, si aparecen amigos en casa que les apetece salir de la ciudad y vienen a la casa que tenemos en la playa, pues hacemos allí una comida muy informal y disfrutamos, pero a la 1:30 yo me voy a la cama. Pero sí, al mediodía celebramos mi cumpleaños. Solo el cumpleaños. Solo el cumpleaños. ¿Y qué regalo es el último que te han hecho? ¿Qué regalo es el último que me han hecho? ¿A mi cumpleaños, dices? Sí, o que recuerdes así como especial. A ver, ¿qué me han regalado este cumpleaños? Es que me han regalado muchas cosas. Bueno, mi madre. Mi madre, como yo soy muy friolera, mi madre me ha regalado una bata que en verdad es un abrigo precioso de lana, pero ella lo ve como una bata. O sea, que la gente lo usa para llevarlo por la calle. Y me lo envolvió muy, muy bonito en un paquete. Y dice, mira, esto para mi niña, para que no pase frío, en casa te lo pone y no tiene botones ni nada. Entonces, ella me hizo tejiendo un cinturón para que yo me lo pusiera. ¿Tu madre te sigue llamando mi niña? Ay, mi niña. Que no pase frío. Sí. ¿Tu padre te llamaba así también? Sí. Me llamaba también de otras maneras. ¿Cómo era la relación con tu padre? Bueno, mi padre era una persona absolutamente arrolladora, con una personalidad brutal, un encantador. Yo era como la niña de sus ojos. O sea, él estaba siempre pendiente
de su niña, tenía un amor impresionante que a mí me ha dado mucho en la vida, aunque él murió cuando yo tenía solo 17 años. Pero esa relación con él me ha marcado para siempre, para siempre. Y de hecho hago lo que hago gracias a él. Voy a ponerte una música. Dime qué relación había entre tu padre y esta voz. Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón. Abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. ¿Qué relación había entre tu padre y Carlos Cano y qué significa para ti esta luna de abril? Una grandísima amistad. Ellos se querían muchísimo, eran grandes amigos en una época de lucha por su tierra y por su andalucismo. Se hicieron amigos y hasta el último momento estuvieron juntos. Y bueno, la luna de abril pues es una de esas canciones que forman parte de la historia de tu vida, ¿no? Todos tenemos canciones que te recuerdan momentos y situaciones, ¿no? Y la verdad es que escucho, hacía mucho que no lo escuchaba, pero escucho a Carlos y ahora y pienso que qué bonita voz, cada vez me gusta más, qué impresionante, qué hombre tan valiente. Y qué trabajo ha dejado que es intemporal totalmente. Por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Tu padre sabía mucho de flamenco, sabía mucho de música, en tu casa se escuchaba mucha música. ¿De dónde le venía a él esa raíz? Bueno, mi padre es sevillano, le encantaba el arte, la música, su tierra, y el flamenco es un abanderado de Andalucía, ¿no? Es una de las grandes insignias, ¿no? de la tierra. Y bueno, tenía grandes amigos cantaores y músicos del flamenco y era para él una forma de vivir y de expresar lo que su tierra tenía y necesitaba, ¿no? ¿Iban a casa ellos? Sí. ¿Tu padre tenía un restaurante? Sí, tuvo un restaurante en una época en donde organizaban muchas fiestas justamente de ellos, pero desde niña, desde muy niña, venían a casa y hacían fiestas en casa muchas. Sí. ¿Y fueron tus padres quienes te llevaron a que estudiaras música y que estudiaras canto? ¿Fueron ellos? No, eso fue una decisión mía, pero sí mi padre me hacía mucho cantar porque se dio cuenta, yo era extremadamente tímida, pero tímida hasta la enfermedad. De hecho, me tuvieron que ir a buscar al colegio varias veces porque me desmayaba cuando el profesor me sacaba la pizarra. Me desmayaba y me quedaba cao durante media hora. Me encontraba en la enfermería despertándome de la timidez que tenía, ¿no? Pero cantar no me daba vergüenza. Entonces mi padre en esas fiestas me hacía cantar delante de gente como Carlos Cano, me hacía cantar, ¿no? Y yo no era capaz de decir, ¿cómo te llamas? Y me escondía detrás de la pierna de mi padre, pero sí me ponía a cantar. Era una cosa muy curiosa. Qué curioso, sí. Entonces me fomentaba el cantar porque cantar, cierras los ojos y sacas hacia fuera el alma y no pasa nada. Y cuando abres los ojos dices, uy, hay mucha gente ahí, pero... ¿Y te ha quitado la timidez el cantar? Me ha ayudado muchísimo. Te ha ayudado. Y de hecho, cuando paso mucho tiempo sin enfrentarme al público, sin ponerme delante de un escenario, vuelvo, o sea, como que empiezo el retroceso y me vuelvo otra vez más tímida.
¿Por qué Clara Montes se ha puesto Rubia de seudónimo? Porque mi padre me llamaba Rubia de niña. Sí. Qué bonito. Sí, porque yo nací sin pelo, era muy calvita, y luego empezó a salir una pelusa rubia, y a los 2 años de pronto se me llenó la cabeza de caracoles rubios, y fui rubia hasta los 9. Y de pronto me cambió el pelo y me volví castaña, casi morena. Pero entonces mi padre me llamaba Rubia. Le hacía mucha ilusión porque él era agitanado tener una niña rubia. Y él te vio ya de morena, claro, porque dices que murió a los 17 y este cambio ocurrió cuando tú eras todavía una niña. Sí. Vale, Clara Montes, ¿qué relación tienes con Rafael de León? ¿Y por qué no supiste de tu relación familiar, de tu vínculo, hasta mucho después de que muriera tu padre? Bueno, mi padre era Cristóbal Montes de León. Entonces, pues nunca me lo contó. De niña nunca lo contó, ¿no? Él lo sabía, que era un tío suyo, pero nunca lo contó. Entonces, pues esas cosas que la familia de mi padre vive en Sevilla, nosotros vivíamos en Madrid, muere mi padre, y sí, veíamos a la familia menos que antes, pero de esas cosas pues no se hablaban, no. Pero tú, por supuesto, conocías Tatuaje, Hay pena, penita, pena. Tú conocías esas canciones, las cantaríais como canciones populares. Sí, pero la copla en verdad la conozco más a partir de los 19, 20 años, cuando yo empiezo a investigar. La escuchaba como una cosa que se escucha, pero se escuchaba más flamenco que copla. Antonio Mairena, José Meneses, se escuchaba... Peines, o sea, escuchabas flamenco, no más, copla. Más que copla. Sí había una mujer, porque mi madre enfermó una época y vino una mujer a ayudar en casa que se pasaba todo el día cantando copla. Yo recuerdo más a la Juana, ¿no? con la copla, que era una sevillana que vino a ayudarnos y cuando nació mi hermana, mi madre cayó enferma y estuvo mucho tiempo Juana en casa. Y ella se pasaba el día cantando copla. Y de ahí me venía el recuerdo de la copla, más que de mi padre Y ya de mayor, tiempo después, cuando yo me meto muy a fondo en investigar el mundo de la copla y tal, digo, concho, Rafael de León, Sevilla, la familia, la historia de Rafael de León, que me parecía apasionante, digo, esto tiene mucha similitud con la familia de mi abuela. Mi abuela se llamaba Mercedes de León. Y entonces llamé a un tío, a un hermano de mi padre, le pregunté y me dijo, pues sí, claro. Porque, discúlpame, tú ya empiezas al investigar copla, ves que las letras de algunas de las mejores coplas, de las más populares, las firma Rafael de León. Bueno, León y Quiroga, ese trío. Ese trío, 8.000 canciones registradas. Sí, 8.000. ¿Y cómo te quedaste? Muerta. Cuando supiste que era tu tío abuelo. Muerta. ¿Cómo me iba a quedar? Muerta. Imagínate. Qué barbaridad, ¿no? O sea, uno de los grandes. ¿Sabes que tengo otra voz que ha sido importantísima para ti? Y también para todos nosotros, porque muchos te descubrimos, claro, cantando Antonio Gala. Entonces, yo hacía mucho que no escuchaba la voz de Antonio Gala, ahora está fuera de foco, ya está viviendo en su fundación en Sevilla, Lo sé, en Córdoba. En Córdoba, perdón. Sí, yo lo voy a ver de vez en cuando. Sí, ahora me cuentas, porque vamos a escuchar un fragmentito de Antonio Gala y un poco de... y una canción que tú musicaste con sus versos, y luego me cuentas qué sientes al escuchar a Antonio Gala, qué es para ti esta canción que supuso este disco, ¿vale? El amor se escribe o para lamentarse de que se haya perdido o para ilusionarse con que va a llegar. Pero cuando ha llegado, no ha llegado como uno se imagina, ni de la forma ni de la calidad que uno se imagina. Hay algo en el amor temporal, dura poco y defrauda. Tú me abandonarás en primavera, cuando sangre la dicha en los granados y el secadero de ojos asombrados presienta la cosecha venidera. Creerá el olivo de la carretera que en su ramo los
verterá por maizales y sembrados el milagro, su alegre revolerá. Tú me abandonarás en primavera. Clara Montes, ¿dónde te lleva esta voz de Antonio Gala? ¿Dónde te llevan esos versos? ¿Y dónde te lleva esta canción y este disco que hizo que te descubriéramos? Que Pedro Ruiz en La Noche Abierta te presentara una noche con todas sus canciones, cuando ese programa lo veíamos millones de personas y bueno, te dieron el Premio Nacional de la Música. Fue el descubrimiento de Clara Montes. ¿Dónde te lleva a escucharlo? Me lleva a un momento muy bonito de mi vida, un momento en el que de pronto consigo, después de mucho tiempo, eclosionar, como decirlo, florecer y que todo el mundo me escuche, me hacen los pelos de punta y poder llegar a muchos más sitios, incluso a muchos más países, ¿no? Aquello fue un momento precioso, precioso de mi vida. Yo pasé mucho tiempo, pasé más de 10 años trabajando, haciendo coros, cantando en bares en Madrid, luchando por buscar el hueco, ¿no? Y gracias a los poemas de Antonio Gala, a la generosidad de Antonio, que fue difícil porque, imagínate, en ese momento Antonio era el más de lo más, que lo sigue siendo para mi gusto, pero en ese momento estaba muy de moda, vendía todo como a lo bestia y acababa de sacar el libro de poemas de amor, que es de donde yo saco estas canciones. Y había arrasado, es el libro de poemario más vendido en lengua española. O sea, el otro día lo estuve revisando yo, pero es que yo recuerdo esas colas que se montaban en la Feria del Libro cuando firmaba Antonio Gala. Sí. Era como dices ahora, porque lleva mucho tiempo retirado. Hombre, pero es que tenía ya muchos años, un abuelito. Pero es ya. verdad que era un icono, porque además él aparecía en los programas de televisión, era un personaje, sabía venderse, sabía decir lo justo en el momento adecuado, con la ironía justa, con la dulzura justa. Es que yo no he visto a nadie tan brillante, no he conocido a nadie tan brillante, tan divertido. Yo cuando hicimos esto, que él ya era un hombre bastante maduro, yo tenía 20 años, pero yo me quedaba con la boca abierta y decía, bueno, ya le gustaría a muchos amigos que van de intelectuales tener la cuarta parte de chispa, de vitalidad, de inteligencia, de ironía que tenía este hombre. Era divertidísimo estar con él, divertidísimo. Y Clara, dices que vas a verle de vez en cuando a Córdoba. Sí. ¿Cómo está? Pues está muy mayor. Está muy mayor, está divino, o sea, tú lo ves y dices, bueno, este hombre, por él no pasan los años. Sigue con el pañuelo al cuello, guapísimo, sigue con el bastón perfecto. Guapísimo, la última vez que lo vi estaba guapísimo, la verdad. ¿Él sabe que tú has sacado un disco nuevo? ¿Se lo enseñas cuando llegas cada disco que has sacado desde entonces, ¿no? Que creo que este último es el 10º. No he ido a verle todavía. No has ido, pero ¿solías ir con tus discos nuevos a enseñárselos? Claro, sí, siempre teníamos una relación que siempre de vez en cuando he ido a la fundación muchas veces, a hablar con los chicos que llegaban nuevos, porque siempre les llevan artistas para que les cuenten un poco el proceso, o sea que muy a menudo. Ahora ya está más delicado de salud y más mayor y es mucho menos las visitas, ¿no? Está mucho más tranquilo. Y ya le han dado como por jubilado, ¿no? Pero bueno, ahí sigue él, divinamente. Clara, Retratos es del 10º disco. Es el 10º disco de estudio. Sí. ¿En qué circunstancias escribes y cantas y sales Retratos? Porque han sido años muy difíciles. En la soledad. Bueno, las canciones de Retratos muchas estaban ya escritas desde hace tiempo. Yo pensaba en el 2020 hacer un disco, me iba a ir a Brasil, tenía la oportunidad de hacerlo allí con un productor maravilloso de allí, pero surge todo esto y en mitad del camino se trunca el proyecto. Entonces me quedo sin proyecto, sin gira, sin nada. Mucha gente dice que la creatividad, qué tal, pum, yo me quedé absolutamente bloqueada. Al principio ni cantaba, luego ya empecé a cantar, empecé primero a versionar cosas y luego ya empecé a buscar estas canciones, a rehacerlas, a pensar, a ver qué podía hacer, a componer alguna entre medias y dije, tengo que hacer algo, no puedo seguir así, ¿no? Y por casualidad, en cuanto abrieron el primer verano un poco, vino un amigo a casa y me dijo, mira Clara, yo he montado un estudio, que imagínate, he montado un estudio y me he quedado así, solo en el estudio,
que voy allí a entretenerme Ya. todos los días. Está para ti, para lo que quieras, que es Jesús Antúnez, que es el productor, fue productor y De Dover. batería de Dover. De Dover, sí. Y batería de Dover. Y bueno, y un gran amigo. Me fui allí y pasamos, pues yo creo que uno de los momentos más bonitos y emocionantes de mi carrera. Porque yo en el estudio siempre tenía muchas inseguridades, decía, jolín, va a quedar esto grabado para toda la vida, no sé si me va a gustar el resultado. Y mira, veníamos de un año encerrados. Él y yo, al principio los dos solos allí dándole vueltas a los temas. Me animaba muchísimo porque le encantaron las canciones. Y luego empecé a llamar a los músicos también un poco para ver cómo, pum, y todo el mundo con una generosidad, con unas ganas, con una ilusión, que es que éramos como niños chicos que nos acaban de traer un juguete nuevo, ¿sabes? Todos en el estudio como, yo llevo no sé cuánto tiempo sin hacer nada, pues yo no sé cuánto, y todos ahí con... Y yo creo que eso está en el disco, ¿no? La emoción con lo que estábamos haciendo es, por fin podíamos otra vez hacer... Y trabajar en lo que somos, ¿no? Músicos, y estamos absolutamente entregados. Sí, y yo creo que eso qué se imagen nota. más bonita acabas de describir, Clara Montes, sí. Bueno, tenemos que despedirnos, tenemos que ir a un faro. Cachis. Entonces, dime, ¿qué canción de este disco nos acompañaría en el faro o te acompañaría a ti? ¿Y con quién te gustaría estar? Encontrarte, reencontrarte, ir directamente. Monta ahí lo que quieras en el faro y dime qué canción de este disco Retratos quieres que suene. Enséñame a perder. Es una canción que creo que todos deberíamos de aprender a perder de vez en cuando y saber entregarnos sin condiciones de ningún tipo. Y me encanta. Y ¿Es tuya la letra de Enséñame a perder o sí, es sí, tuya todo la el letra? disco está Toda escrito. todo el disco, las canciones las has Sí, escrito. sí. Menos El pajarillo, miento, que es una canción popular Vale. que se me venía en el recuerdo todo el rato. ¿Y con quién? ¿Qué Enséñame dices? a perder, ¿con quién estarías en el faro? Sí. Puedes ir directamente con alguien, estar allí sola, acompañada, encontrarte o reencontrarte. Pues mira, igual me gustaría estar con dos personas, ya que los hemos nombrado hoy. Me gustaría estar con Carlos Cano y con mi padre, cada uno en un lado, los tres mirando al mar, arriba en el faro, sentados, con el viento, y yo cantándoles esta canción. Clara Montes, muchas gracias. Gracias por a ti. habernos acompañado. De verdad, Gracias. maravilloso. Buenas noches. Ay, pero esta noche y enséñame a perder. Que los días brillen con mi ausencia, aunque nada, nada y nadie tendrá comparación. Ven, duerme en mis manos, ven, duerme en mis manos. Y luego dime adiós. No supe apreciar los sueños, ay, que se hacían realidad. Ante mis ojos y sin verlo se escapaba mi verdad. Fui vanidosa y fui necia, fui tu musa en pedestal. Y hoy ya te vas y lo entiendo, pero dame una noche más. Duérmete en la cuenca de mi vientre, brilla, que no hay nada que temer. Los virus se acechan fuera, pero esta noche enséñame a perder. Que los días brillen con mi ausencia, aunque nada, nada
dime adiós. Ya me duele el recuerdo de la ausencia y el olor de tu cuello en mi almohada. Y acarició la sombra, ay, de tu cuerpo imaginada. Llega la madrugada, la luz del alba. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.